La sangre. Eso fue lo primero que vi cuando abrí los ojos esa mañana. Sangre en mi almohada. Sangre manchando las sábanas blancas que acababa de lavar hace 2 días. Sangre en mis manos temblorosas, grité. Un grito que salió desde lo más profundo de mi pecho. Mi corazón latía tan violentamente que sentí que se saldría de mi cuerpo. Miré mis manos bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Nada. Ni una gota. Las volteé frenéticamente buscando algún corte, alguna herida. Perfectamente limpias. Toqué las sábanas. Secas. Inmaculadas. Blancas como siempre. Había sido un sueño. Otro maldito sueño. El cuarto en 5 días, pero este se sintió tan real que todavía podía oler el hierro metálico de la sangre flotando en el aire de mi habitación. Antes de continuar con esta historia que va a cambiar tu forma de ver tu propia casa, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Créeme, vas a querer compartir esto con alguien cuando termine. Me llamo Carolina Valdés. Tengo 34 años, recién cumplidos el mes pasado. Soy arquitecta. Me gradué con honores de la Universidad de Guadalajara hace 10 años. Desde entonces he diseñado edificios de oficinas con fachadas de vidrio que reflejan el cielo al amanecer. Centros comerciales donde familias enteras pasan los fines de semana. Proyectos residenciales de lujo que ahora forman parte del skyline de Guadalajara cuando lo ves desde la autopista. Mi trabajo es mi vida. O era, antes de que todo esto comenzara. Vivo sola en un departamento dúplex en la zona más tranquila del centro histórico. Torres del Sol se llama el edificio. Un nombre pretencioso para un edificio que fue construido en los años 80 y apenas se mantiene en pie. Pero el departamento es espacioso. 2 plantas conectadas por una escalera de caracol de hierro forjado que cruje con cada paso. Amplias ventanas que dejan entrar la luz todo el día. Techos altos con vigas de madera expuestas que le dan un aire rústico elegante. El tipo de espacio que aparecería en revistas de diseño de interiores si yo tuviera tiempo de decorarlo apropiadamente. Pero no lo tengo. Las paredes siguen siendo del blanco genérico con el que vino. Los muebles son funcionales pero impersonales. Comprados rápidamente en IKEA un sábado porque necesitaba desesperadamente un lugar donde sentarme que no fuera el piso. Mi vida hasta hace 3 meses era completamente normal. Aburrida incluso, predecible al punto de la monotonía. Despertaba a las 6 de la mañana todos los días. Café negro sin azúcar. Ducha rápida de 5 minutos. Ropa profesional del closet que organizaba cada domingo por la noche. Salía a las 7. Llegaba a la oficina a las 7:30 antes que cualquiera de mis colegas. Trabajaba hasta las 8 de la noche. A veces hasta las 9. Los viernes a veces hasta medianoche, si había un deadline importante. Llegaba a casa exhausta. Comía algo rápido del refrigerador. Me quedaba dormida viendo NTFLX sin realmente prestar atención. Despertaba. Repetía. Fin de semana trabajando desde casa. Lunes otra vez. Ese era mi ciclo, mi rutina, mi existencia. O al menos eso creía yo hasta hace exactamente 3 meses y 4 días. Un jueves. Marzo 23. Un jueves común y corriente que se convertiría en el día que dividiría mi vida entera en un antes y un después absoluto. El día que descubriría que no conocía a mi propia madre, que mi familia guardaba secretos más oscuros que cualquier pesadilla, que los muertos no siempre se quedan muertos cuando tienen asuntos pendientes. Acababa de terminar el proyecto más grande y desafiante de mi carrera profesional hasta ese momento. Un centro comercial de 3 niveles masivos en la periferia norte de la ciudad, justo donde la mancha urbana comienza a fundirse con campos agrícolas y pequeños pueblos. El Palacio del Sol lo había nombrado el cliente. Otro nombre ridículamente pretencioso, pero no era mi problema. Yo solo diseñaba las estructuras, no las nombraba. 3 años completos de trabajo constante y implacable. 3 años de mi vida dedicados casi exclusivamente a ese proyecto. Noches enteras sin dormir sentada frente a mi computadora ajustando planos hasta que los números y líneas comenzaban a bailar frente a mis ojos cansados. Fines de semana completos sacrificados cuando mis amigos salían a bares y fiestas y yo estaba en la oficina, vacía bajo las luces fluorescentes zumbantes calculando cargas estructurales. Relaciones románticas que terminaron abruptamente porque nunca tenía tiempo. ¿Estás casada con tu trabajo, Carolina?, me había dicho Diego, mi último novio, antes de tomar sus cosas de mi departamento y salir dando un portazo que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Yo no puedo competir con eso. Y tenía razón. No podía. No había espacio en mi vida para nada excepto la arquitectura, los planos, los cálculos, las reuniones interminables con clientes que cambiaban de opinión cada semana sobre detalles que ya habíamos acordado meses antes. Pero finalmente después de 3 años agotadores, estaba terminado. Completado.
La inauguración del centro comercial había sido el lunes anterior. Una ceremonia pomposa con banda de música, discursos aburridos de políticos locals buscando cámaras, y un corte de listón ceremonial con tijeras gigantes que probablemente costaron más que mi salario de un mes. Mi jefe, el arquitecto Ramírez, un hombre de 60 años, con cabello completamente blanco y trajes italianos caros, me dio una palmada orgullosa en la espalda. Excelente trabajo, Carolina. Este proyecto pone a nuestra firma en el mapa nacional. Ya tenemos 3 clientes nuevos interesados en trabajar con nosotros gracias a esto. Sonreí educadamente, aunque por dentro solo sentía cansancio. Un cansancio profundo que llegaba hasta mis huesos. Gracias, arquitecto. Tómate unos días libres, te los ganaste. Vete a algún lugar, desconéctate completamente. No quiero verte por aquí hasta el martes de la próxima semana como mínimo. 5 días libres. Cuando me lo dijo no pude procesarlo inmediatamente. 5 días, seguidos. No recordaba la última vez que había tenido más de 2 días consecutivos libres sin trabajar desde casa. Tal vez hace 3 años, antes de que comenzara este proyecto que consumió mi vida entera. 5 días, repetí como si no lo hubiera escuchado bien. 5 días, confirmó Ramírez. Son órdenes. Si te veo en la oficina antes del martes, personalmente te voy a escoltar afuera. Decidí inmediatamente que me iría lejos, muy lejos, a algún lugar donde mi teléfono no tuviera señal y donde nadie pudiera contactarme con solo una pregunta rápida que invariablemente se convertiría en 2 horas de trabajo no pagado. Puerto Vallarta. Eso era. Mi amiga Elena, que conocía desde la universidad, tenía una casa pequeña pero acogedora directamente frente al mar en una zona tranquila, lejos de los resorts turísticos ruidosos. Me la había ofrecido usar cuando quisiera. Seriamente, Carolina. La casa está vacía la mayor parte del año. Úsala cuando necesites desconectarte. Las llaves están con el vecino don Arturo. Este era definitivamente el momento perfecto. Sol. Arena cálida entre los dedos de los pies. Olas rítmicas que mecerían mi mente hasta el silencio completo. Ningún email, ninguna llamada de Zoom. Ningún cliente quejándose. Solo yo, el océano infinito. Y algunos libros que había comprado con toda la intención de leer pero que habían estado juntando polvo en mi buró durante meses. Pero cuando llegué a mi departamento, esa tarde del miércoles para empacar, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. El lugar era un desastre absoluto, un caos total. Ropa limpia mezclada con ropa sucia en pilas por toda la habitación. Platos acumulados en el fregadero desde hacía una semana. 2 vasos con restos de café olvidados en cada superficie disponible. El polvo cubría los muebles como una manta gris. Periódicos viejos apilados junto al sofá. Correo sin abrir esparcido por la mesa del comedor. El baño. Mejor ni hablemos del baño. No podía regresar a esto después de 5 días de descanso. Simplemente no podía. La sola idea de volver de la playa renovada y relajada para encontrar este desorden me quitaba toda la motivación para el viaje. Entonces recordé. Hace como 3 semanas, una señora mayor me había abordado en el elevador. Llevaba una bolsa de supermercado en cada mano y respiraba con dificultad por haber subido las escaleras porque el elevador estaba en mantenimiento. Disculpe, señorita, me había dicho con voz amable pero cansada. Soy Beatriz. Vivo en el edificio de al lado. Ofrezco servicios de limpieza. Soy muy cuidadosa y responsable. Aquí está mi tarjeta. Me había entregado una tarjeta sencilla impresa en papel blanco. Beatriz Morales. Limpieza profunda de hogares. Precios justos. Honestidad garantizada. Y un número de teléfono. La había guardado en mi cartera sin pensar mucho en ello. Pero ahora, parada en medio de mi sala, contemplando el desastre, esa tarjeta era exactamente lo que necesitaba. La busqué en mi cartera, entre recibos arrugados y tarjetas de presentación de contactos de trabajo. Ahí estaba, un poco doblada en las esquinas pero legible. Marqué el número. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Por un momento pensé que nadie contestaría. Entonces escuché un clic y una voz suave, casi tímida. Bueno, señora Beatriz. Sí, ella habla. ¿Quién es? Soy Carolina. Carolina Valdés. Nos conocimos en el elevador del edificio Torres del Sol hace unas semanas. Me dio su tarjeta. Ah, sí. La arquitecta del 7º piso. ¿Cómo está, señorita? Bien, gracias. Mire, necesito que me haga una limpieza profunda de mi departamento. ¿Tiene disponibilidad? Hubo una pausa. Escuché el sonido de papeles moviéndose del otro lado de la línea. ¿Para cuándo lo necesita? Para hoy. Otra pausa. Está más larga. Hoy. Ay, señorita, es que está muy urgido. Yo tengo otro trabajo programado para esta tarde. Le pago el doble de lo que cobra normalmente. El silencio se extendió por varios segundos. Podía imaginarla pensándolo, calculando mentalmente. Está bien. ¿A qué hora quiere que vaya? ¿Puede llegar a las 2 de la tarde? Yo voy a salir de viaje ahorita mismo. Le dejo la llave con Antonio en la caseta de vigilancia.
Él la conoce, ¿verdad? Sí, sí. Don Antonio es muy amable. Perfecto. Mire, el departamento tiene 2 plantas. La cocina, sala y comedor están abajo. Las 2 recámaras y los 2 baños están arriba. Necesito que limpie todo completamente. Absolutamente todo. Sí, señorita Carolina. No se preocupe. Yo lo dejo todo impecable. Por favor, la puerta principal se cierra sola al salir. Solo asegúrese de que quede bien cerrada. Sí, señorita. Con confianza. Yo tengo muchos años haciendo esto. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Beatriz. Le dejo el dinero en un sobre en la mesa de la cocina. Está marcado con su nombre. ¡Ay, qué amable! Gracias, señorita. Que tenga buen viaje. Colgué sintiéndome aliviada. Problema resuelto. Rápidamente empaqué lo esencial. Traje de baño, shorts, blusas ligeras, sandalias, bloqueador solar, un libro que había estado esperando leer durante meses. Dejé el sobre con el dinero en efectivo en la cocina exactamente donde le había dicho a Beatriz. Bajé, le di la llave a Antonio, explicándole que una señora vendría a limpiar y me subí a mi coche. Eran las 10 de la mañana. 4 horas de camino hasta Puerto Vallarta. Llegaría a tiempo para disfrutar el atardecer en la playa. Perfecto. Puse mi playlist de viaje. Canciones que me hacían feliz. Música que me recordaba veranos de la universidad cuando no tenía responsabilidades más allá de pasar los exámenes y divertirme. La carretera estaba despejada. El cielo era de un azul intenso, sin una sola nube. Abrí un poco las ventanas para sentir el aire fresco. Por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar profundo. Realmente profundo. El peso constante que había estado cargando en los hombros comenzaba a aligerarse con cada kilómetro que dejaba atrás. Cantaba a todo pulmón, sin importarme si desafinaba. Nadie podía oírme. Era libre. Completamente libre. Llevaba apenas 45 minutos en la carretera cuando mi celular comenzó a sonar. Estaba conectado al Bluetooth del coche, así que la música se detuvo automáticamente. La pantalla mostraba un número que no tenía guardado. Normalmente no contesto llamadas de números desconocidos cuando manejo, pero algo me hizo presionar el botón verde en el volante. Bueno, silencio. Bueno, no exactamente silencio. Podía escuchar respiración. Respiración pesada, rápida, agitada. Como si alguien hubiera estado corriendo. Bueno, repetí elevando la voz. Señorita Carolina. Era una voz de mujer, temblorosa, aterrorizada. Me tomó un segundo reconocerla, Beatriz. Pero sonaba completamente diferente a la voz tranquila y amable de hace menos de 1 hora. Sí, Beatriz, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Señorita. Hay alguien aquí. Su voz era apenas un susurro, como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara. Mi pie instintivamente se levantó del acelerador. El coche comenzó a desacelerar. ¿Cómo? ¿Alguien dónde? Sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla decirlo. En su casa, aquí, en su departamento. Sentí que se me erizaba cada vello del cuerpo. Beatriz, eso no es posible. Yo vivo sola. No hay nadie ahí. ¿Revisó bien? Sí, señorita, la vi. Vi a una mujer. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si dejara de latir por una fracción de segundo. ¿Una mujer? ¿Dónde la vio? Arriba, en el segundo piso. Cuando subí a limpiar las recámaras, el mundo a mi alrededor se volvió irreal. Los coches que pasaban, los árboles, el cielo azul, todo se sintió distante, como si estuviera viendo una película. Beatriz, descríbame exactamente qué vio. Yo terminé de limpiar la cocina y la sala. Luego subí las escaleras para empezar con las recámaras. Cuando llegué arriba, la vi. Estaba parada en el pasillo, justo frente a la puerta del cuarto principal. ¿Cómo? ¿Cómo era? Mi voz temblaba. Llevaba un vestido, azul oscuro, largo hasta los tobillos, muy anticuado, como de otra época. Tenía el pelo negro recogido en un moño, y estaba mirándome fijamente. ¿Le dijo algo? ¿Hizo algo? No, señorita. Solo me miraba. Yo me quedé paralizada. No podía moverme. Sentí un frío terrible, como si hubiera entrado a un refrigerador. Entonces ella se dio la vuelta muy despacio y entró al cuarto principal. La puerta se cerró sola detrás de ella. Tuve que detener el coche. No podía seguir manejando. Tomé la primera salida que encontré y me estacioné en el acotamiento. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el volante. Beatriz, escúcheme bien. Salga de esa casa ahora mismo. Ya, inmediatamente. No se quede un segundo más. Yo ya estoy afuera, señorita. Bajé corriendo. Estoy en el pasillo del edificio. ¿La puerta quedó cerrada? Sí, creo que sí. Se cerró cuando salí. Está bien. Váyase. Váyase a su casa. Yo voy de regreso. Voy a llamar a la policía. Señorita, yo le juro que vi a alguien. No estoy inventando. No estoy loca. Le creo, Beatriz. Le creo. Solo váyase a su casa. Yo me encargo. Está bien. Perdón, señorita. Perdón por no poder terminar.
No se preocupe. Gracias por llamarme. De verdad colgué. Me quedé sentada en el coche, por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una mujer en mi departamento? Imposible. Yo vivo sola. Completamente sola. No tengo compañera de cuarto. No le he dado llave a nadie. Las ventanas tienen rejas de seguridad. La única entrada es la puerta principal y estaba cerrada con llave. ¿Cómo podría haber alguien ahí dentro? A menos que hubiera estado ahí todo este tiempo y yo no me había dado cuenta. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Marqué el 911. Emergencias, ¿cuál es su urgencia? Necesito reportar una intrusión. ¿Hay alguien en mi departamento? ¿Está usted en el domicilio en este momento? No. Contraté a una señora para limpiar y ella me llamó diciendo que vio a una mujer dentro. ¿La señora está en peligro? No. Ella ya salió. Está a salvo. ¿Cuál es la dirección? Le di toda la información. Mi dirección, mi número de teléfono, una descripción de lo que Beatriz me había contado. La operadora me dijo que enviarían una patrulla de inmediato. Me pidió que no entrara al departamento hasta que llegara la policía, como si yo fuera tan tonta para entrar sola. Di vuelta en U en cuanto vi una oportunidad segura y emprendí el regreso a Guadalajara. Manejé más rápido de lo que debería. Mi mente corría aún más rápido que el coche. ¿Quién podría estar en mi casa? ¿Un ladrón? ¿Pero por qué un ladrón usaría un vestido azul anticuado? ¿Un ocupante ilegal que había estado viviendo ahí sin que yo lo supiera? ¿Una exnovia de algún dueño anterior? Nada tenía sentido. Absolutamente nada. Intenté llamar a Beatriz de vuelta para preguntarle más detalles, pero su teléfono estaba apagado. El viaje de regreso fue una tortura. Cada minuto se sentía como una hora. Finalmente llegué a mi edificio. Eran casi las 3 de la tarde. Había una patrulla estacionada enfrente, con las luces encendidas pero sin sirena. Mi estómago dio un vuelco. Esto era real. No era mi imaginación. No era una broma. Realmente había sucedido algo. Estacioné donde pude y corrí hacia la entrada. Antonio el guardia estaba hablando con dos policías, un hombre y una mujer, ambos de mediana edad con expresiones profesionales y neutrales. Soy Carolina Valdés. Yo llamé. Es mi departamento. La policía mujer se acercó. Llevaba el cabello recogido en una cola alta y sus ojos marrones me estudiaron cuidadosamente. Señorita Valdés, soy la oficial Ramírez. Mi compañero, el oficial Torres, ya revisó su departamento. No encontramos a nadie adentro. ¿Revisaron todo? ¿Arriba también? Sí. Revisamos ambas plantas, los closets, los baños, debajo de las camas, detrás de las cortinas. No hay nadie. Debería haberme sentido aliviada, pero no fue así. ¿Y la señora que estaba limpiando? ¿Beatriz? ¿Hablaron con ella? Tratamos de contactarla, pero su teléfono está apagado. ¿Tiene su dirección? No. Solo tengo su número de teléfono. Vive en el edificio de al lado, pero no sé en qué departamento. La oficial Ramírez intercambió una mirada con su compañero. Señorita Valdés, ¿nos puede acompañar a revisar si falta algo de valor en su departamento? Sí, claro. Subimos los 7 pisos. El elevador estaba funcionando de nuevo. Nadie habló. El silencio era incómodo. Llegamos a mi puerta. Estaba entreabierta. ¿Así la encontraron? Pregunté señalándola. Ese punto no estaba forzada. Se abrió cuando tocamos. Entramos. Todo se veía normal, exactamente como lo había dejado esa mañana. Bueno, no exactamente. La cocina estaba limpia, brillante, los platos lavados y acomodados, la encimera despejada, el piso trapeado. Beatriz había empezado su trabajo, pero claramente no había terminado porque la sala seguía desordenada. Los periódicos seguían apilados, el polvo seguía ahí. ¿Falta algo?, preguntó el oficial Torres. Era un hombre corpulento con bigote canoso. Tenía una libreta en la mano. Revisé rápidamente. Mi laptop estaba en la mesa del comedor, donde la había dejado. Mi televisión en su lugar. El equipo de sonido intacto. No, todo está aquí. ¿Revisamos arriba? Asentí y subimos al segundo piso. Mi cuarto principal estaba al frente. La puerta estaba cerrada. La oficial Ramírez la abrió lentamente. La habitación se veía normal. Mi cama sin tender como la había dejado. Ropa en la silla. Libros apilados en el buró. Nada fuera de lugar. Excepto. Esperen, dije deteniéndome abruptamente. Sobre mi tocador había un portarretratos. Era una foto de mi familia tomada hace como 10 años. Mi mamá, mi papá, mi hermano menor y yo. Pero algo estaba mal. El portarretratos estaba volteado, boca abajo. Yo jamás lo dejaba así y me acerqué lentamente. Lo tomé con manos temblorosas. Lo di vuelta. El vidrio estaba estrellado, roto. Una grieta larga atravesaba toda la foto. Pero no era una grieta cualquiera. Corría directamente sobre el rostro de mi madre. Solo su rostro. Como si alguien hubiera golpeado el vidrio exactamente en ese punto. ¿Ese portarretratos estaba así cuando se fue?, preguntó la oficial Ramírez acercándose. No. Estaba normal. De pie. Sin ninguna grieta. ¿Estás segura? Completamente segura.
Miro esta foto todos los días. Todas las mañanas cuando me arreglo. Estaba perfectamente normal. Los dos oficiales se miraron. Hubo algo en esa mirada. Algo que no me gustó. Como si supieran algo que yo no sabía. Como si esto confirmara alguna teoría que habían estado discutiendo. Señorita Valdés, comenzó el oficial Torres en un tono más suave. ¿Tiene algún familiar o conocido que tenga acceso a su departamento? No, nadie. Yo vivo sola. No tengo pareja. No le he dado copias de las llaves a nadie excepto a mi hermano, y él vive en Monterrey. ¿Y su madre? El estómago se me hizo un nudo. ¿Mi madre qué? ¿Ella vive aquí en Guadalajara? Mi madre murió hace 8 meses. Las palabras salieron más secas de lo que pretendía. La oficial Ramírez puso una mano en mi hombro. Lo siento mucho. Gracias. Hubo un silencio incómodo. Mire, señorita Valdés, continuó el oficial Torres. Es posible que la señora de la limpieza se asustara por alguna razón. Tal vez vio su reflejo en un espejo. Tal vez hay alguna tubería que hace ruidos extraños. O simplemente su imaginación le jugó una mala pasada. Pasa más seguido de lo que cree. ¿Y el portarretratos? ¿Cómo explican eso? Pudo haberse caído cuando ella estaba limpiando. Se asustó. Lo levantó rápido. Y en el proceso se le cayó de nuevo, rompiendo el vidrio. Eso no tiene sentido. Con todo respeto, señorita, tampoco tiene sentido que haya una mujer fantasma en su departamento. Tenía razón. Nada de esto tenía sentido. Pero yo sabía lo que Beatriz me había dicho. El terror en su voz era real. No estaba actuando. No estaba inventando. Los policías tomaron mi declaración formal. Me dieron un número de reporte. Me recomendaron cambiar las cerraduras por precaución. Me dijeron que si volvía a pasar algo o si Beatriz se comunicaba de nuevo, les llamara inmediatamente. Y luego se fueron, dejándome sola en mi departamento, con un portarretratos roto, con 1000 preguntas sin respuesta, con un miedo que no había sentido desde que era niña. Me senté en mi cama y miré la foto. Mi madre sonreía. Era una sonrisa genuina, de esas que te llegan a los ojos. Había sido tomada en unas vacaciones en Cancún. Fue uno de los últimos viajes que hicimos juntos como familia antes de que todo se complicara. Antes de que ella se enfermara cáncer. Eso fue lo que nos dijeron. Cáncer de páncreas, agresivo, inoperable. Le dieron 6 meses de vida. Duró 5. Fue rápido y cruel. La vi marchitarse frente a mis ojos. Una mujer fuerte y vibrante, reducida a huesos y piel en cuestión de semanas. Murió un martes por la mañana en el hospital. Yo estaba sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: te amo, Carolina. Cuídate mucho, y luego se fue. Así de simple. Así de devastador. Todavía no lo había superado. Probablemente nunca lo superaría completamente. Esa es la cosa con la muerte. No es algo que superas. Es algo con lo que aprendes a vivir. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de las paredes me ponía alerta. Cada suspiro del viento contra las ventanas me sobresaltaba. La escalera que subía al segundo piso se veía más oscura que nunca. Más amenazante. Como si algo pudiera estar esperando arriba. Acechando. Observando. Finalmente, alrededor de las 11, me forcé a subir a mi habitación. Pero no pude quedarme en mi cuarto principal. No después de lo que había pasado. No después de ver ese portarretratos roto. Me instalé en el cuarto de huéspedes con todas las luces encendidas. Metí una silla bajo la manija de la puerta. Una precaución ridícula probablemente, pero me hizo sentir un poco más segura. Me acosté completamente vestida sobre las cobijas, mi celular en la mano, el número de emergencias ya marcado. Solo necesitaba presionar el botón de llamada. Cerré los ojos, intenté respirar profundo, contar ovejas, cualquier técnica de relajación que conociera. Nada funcionaba, mi mente corría en círculos. Beatriz vio a alguien. Los policías no encontraron a nadie. El portarretratos estaba roto, justo sobre el rostro de mi madre, muerta hace 8 meses. ¿Había alguna conexión? Era imposible. El cáncer es real. La vi morir. Estuve en su funeral. Vi su ataúd bajar a la tierra. Esto no tenía nada que ver con ella. No podía tenerlo. ¿O sí? Finalmente me quedé dormida pasadas las 3 de la madrugada. Un sueño ligero, intranquilo. Y entonces lo tuve. El sueño con la sangre. Ese del que les conté al principio. Me desperté gritando. El sol apenas comenzaba a salir. Revisé mis manos. Revisé las sábanas. Todo estaba bien. Pero el sueño había sido tan vívido, tan real. Podía recordar cada detalle. Estaba en mi cuarto principal. Era de noche. La puerta se abría lentamente. Una figura entraba. Una mujer con un vestido azul oscuro, largo hasta los tobillos, el cabello negro recogido en un moño, exactamente como Beatriz la había descrito. La mujer caminaba hacia mi cama, se inclinaba sobre mí, y entonces veía sus manos. Estaban cubiertas de sangre fresca, goteando, manchando mis sábanas blancas. Entonces despertaba gritando. Decidí que no podía quedarme en ese departamento.
No hasta entender qué diablos estaba pasando. Llamé a mi hermano Santiago. Él vive en Monterrey, como dije. Trabaja como ingeniero en una empresa de tecnología. Nos llevamos bien, aunque no nos vemos mucho. Le conté todo. La señora de la limpieza, la mujer misteriosa, el portarretratos roto, los sueños con sangre. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba loca, que todo era mi imaginación trabajando horas extra, pero no lo hizo. Se quedó en silencio por un largo momento. Carolina, dijo finalmente. Su voz sonaba tensa. Necesito contarte algo. Algo que nunca te dije. Algo sobre mamá. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué cosa? Cuando mamá estaba en el hospital, en los últimos días, antes de morir, yo fui a visitarla sola una tarde. Tú habías ido a casa a dormir un poco porque llevabas 2 días sin dormir. Estaba sedada por el dolor, pero de repente abrió los ojos. Me miró directamente y me dijo algo extraño, muy extraño. ¿Qué te dijo? Dijo, Santiago, cuida a tu hermana. Hay cosas que ella no sabe, cosas que necesita descubrir, pero será peligroso, muy peligroso. Yo pensé que eran delirios por la medicación, pero insistió. Me agarró la mano con una fuerza que no creí que todavía tuviera, y repitió, protégela. No dejes que la lastimen como me lastimaron a mí. Me quedé helada. ¿Cómo la lastimaron? ¿Qué significa eso? No lo sé. Le pregunté, pero ya había cerrado los ojos de nuevo. Nunca más volvió a despertar lúcida. Murió 2 días después. Yo pensé que solo eran divagaciones de una mente afectada por las drogas del dolor. Pero ahora con lo que me cuentas, Santiago, ¿estás diciendo que crees que lo que está pasando en mi departamento tiene que ver con mamá? No sé qué estoy diciendo. Solo sé que esas últimas palabras me han estado molestando por meses. Y ahora tú me llamas con esta historia y algo me dice que está conectado. De alguna forma, después de colgar con mi hermano, me quedé sentada en la cama intentando procesar esta nueva información. Mi madre había dicho que había cosas que yo no sabía, cosas que necesitaba descubrir. ¿Qué cosas? ¿Y por qué serían peligrosas? Mi madre era dentista. Tenía su consultorio privado. Atendía pacientes. Una vida normal y aburrida. O eso creía yo. ¿Había algo más? ¿Algún secreto que ella guardó durante años? ¿Y qué tenía que ver con una mujer misteriosa en un vestido azul? Nada de esto tenía sentido. Pero tampoco podía ignorarlo. No después de lo que Santiago me acababa de contar. Decidí empezar a investigar. Fui a casa de mi padre. Él vive solo desde que mamá murió en una casa más pequeña en las afueras de la ciudad. No quiso quedarse en la casa familiar. Demasiados recuerdos. Cuando llegué lo encontré en el jardín podando rosas. Se veía más viejo de lo que recordaba. El cabello completamente gris ahora. La espalda un poco encorvada. Papá, necesito preguntarte algo sobre mamá. Levantó la vista. Sus ojos se veían cansados. ¿Qué quieres saber? ¿Ella alguna vez te mencionó algo extraño? ¿Algo de su pasado que yo no supiera? Dejó las tijeras de podar. ¿Por qué lo preguntas? Por favor. Es importante. Se sentó en una banca de jardín. Yo me senté a su lado. Tu madre tuvo una vida antes de conocerme, comenzó lentamente. Antes de casarnos. Ella estuvo comprometida con otro hombre. Se llamaba Ricardo. Ricardo Mendoza. Eran novios desde la preparatoria. Iban a casarse. Ya tenían fecha. Ya habían mandado las invitaciones. Pero 2 semanas antes de la boda, Ricardo murió. ¿Cómo? Un accidente. Eso fue lo que dijeron. Cayó por las escaleras de su departamento. Se rompió el cuello. Murió instantáneamente. Eso es terrible. ¿Por qué nunca me lo contaron? Tu madre no hablaba de eso. Nunca. Fue un trauma muy grande para ella. Cuando nos conocimos 1 año después del accidente, ella todavía estaba de luto. Me tomó mucho tiempo ayudarla a sanar, o al menos a aprender a vivir con el dolor. ¿Y hubo algo sospechoso en ese accidente? Mi padre me miró con expresión extraña. ¿Por qué harías esa pregunta? Solo responde, por favor, suspiró. Hubo rumores. Solo rumores. Nada comprobado. Algunos amigos de Ricardo pensaban que no había sido un accidente, que alguien lo había empujado. Pero la policía investigó y concluyó que fue un accidente. Ricardo había bebido esa noche. Las escaleras de su edificio eran viejas y empinadas. Era fácil caerse, sobre todo si estabas ebrio. ¿Mamá creía que fue un accidente? Otra pausa larga. No. Ella nunca lo creyó. Siempre pensó que alguien lo mató, pero no tenía pruebas, y eventualmente tuvo que dejarlo ir para poder seguir viviendo. Sentí un escalofrío. ¿Y esta persona que supuestamente lo mató? ¿Mamá sospechaba de alguien? Mi padre me miró directamente. Sí. De su exnovia, una mujer llamada Isabel Torres. Habían terminado 2 años antes de que Ricardo conociera a tu madre. Pero según tu madre, Isabel nunca lo superó. La seguía. La acosaba. Le mandaba cartas amenazadoras. Tu madre pensaba que Isabel lo mató porque no podía soportar verlo feliz con otra persona. ¿Y esta Isabel? ¿Qué pasó con ella? Desapareció, justo después de la muerte de Ricardo. Nadie volvió a saber de ella. Algunos dijeron que se mudó a otro estado, otros que se fue del país. Tu madre trató de encontrarla, pero nunca pudo.
Todo comenzó a encajar de una forma retorcida y perturbadora. La mujer que Beatriz vio, el vestido azul anticuado, el portarretratos roto exactamente sobre el rostro de mi madre, los sueños con sangre, las palabras de mi madre en su lecho de muerte. Cuida a tu hermana, no dejes que la lastimen como me lastimaron a mí. ¿Era posible? ¿Era remotamente posible que esta Isabel hubiera regresado décadas después? ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué mi departamento? Necesitaba más respuestas. Papá, ¿tienes fotos de Isabel? ¿Algo que me ayude a identificarla? No. Tu madre destruyó todo lo que tenía relacionado con esa época. Quería dejarlo en el pasado. Pero yo no podía dejarlo en el pasado. No cuando estaba invadiendo mi presente de formas tan aterradoras. Pasé los siguientes días investigando. Busqué en archivos de periódicos viejos. Encontré el obituario de Ricardo Mendoza. Murió en 1993, hace 32 años. Tenía 24 años. Encontré el reporte policial de su muerte. Accidente. Caída fatal. Bajo influencia del alcohol. Caso cerrado. Pero también encontré algo más. Unos meses antes de su muerte, Ricardo había presentado una denuncia contra Isabel Torres por acoso. La denuncia describía las cartas amenazadoras, las llamadas constantes, el hecho de que aparecía en lugares donde él estaba. La denuncia incluía una fotografía de Isabel, y cuando la vi casi, se me para el corazón. Era la mujer que Beatriz describió, cabello negro, rasgos afilados, y en la foto llevaba un vestido, azul oscuro. Ahora tenía un nombre, un rostro. Una historia, pero seguía sin entender la conexión con mi madre. ¿Por qué aparecería en mi departamento? ¿Qué quería? Entonces recordé algo que mi padre había mencionado. Las cartas amenazadoras. ¿Mi madre las había guardado? Volví a la casa de mi padre. Revisamos juntos todas las cajas de pertenencias de mi madre que estaban almacenadas en el garaje. ROPA.LIBROS.FOTUS.DOCUM y NTUS.Y. Entonces al fondo de una caja marcada como consultorio encontré un sobre Manila. Dentro había cartas, docenas de cartas, todas escritas a mano, todas firmadas por Isabel. Las leí con horror creciente, amenazas explícitas. Si no puedo tenerlo, yo nadie lo tendrá. Vas a pagar por robármelo. Te voy a hacer sufrir como yo he sufrido. La última carta estaba fechada una semana antes de la muerte de Ricardo. Ya tomé mi decisión. Si Ricardo no puede ser mío, será de nadie. Y tú vivirás con esa culpa el resto de tu vida. Pero no te preocupes, algún día volveré por ti también. Mi madre había vivido 30 años con esa amenaza pendiendo sobre su cabeza. 30 años mirando por encima del hombro, esperando que Isabel cumpliera su promesa. Y ahora estaba muerta. ¿Fue realmente cáncer? ¿O Isabel había encontrado una manera de cumplir su amenaza después de todo este tiempo? Necesitaba saber más. Contraté a un investigador privado, un hombre llamado Marcos que tenía buena reputación. Le di toda la información que tenía, los nombres, las fechas, las cartas. Le pedí que encontrara a Isabel Torres, que averiguara si todavía estaba viva, dónde estaba, qué había estado haciendo todos estos años. Me dijo que tomaría tiempo, que investigar algo de hace 30 años no era fácil, pero que haría lo posible. Mientras tanto yo seguía teniendo los sueños. Cada noche, a veces era la sangre en las sábanas, a veces era la mujer del vestido azul parada junto a mi cama mirándome, a veces era mucho peor. Sueños donde la mujer se convertía en mi madre, donde mi madre me suplicaba que la ayudara, que descubriera la verdad, que la vengara. Me desperté gritando tantas veces que mis vecinos comenzaron a quejarse. Dejé de dormir en el departamento, me quedaba en hoteles, en casa de amigos, cualquier lugar excepto ahí. Pero los sueños me seguían, no importaba dónde durmiera. La mujer me encontraba. Pasaron 2 semanas. Entonces Marcos me llamó. Encontré algo. ¿Necesitas venir a mi oficina? Fui inmediatamente. Marcos tenía una pila de documentos sobre su escritorio. Isabel Torres murió hace 5 años, comenzó. Mi corazón se hundió. Muerta. ¿Cómo? Cáncer. Igual que tu madre. De páncreas también. Qué coincidencia, ¿no? Su tono dejaba claro que no creía en coincidencias. Pero encontré algo más interesante. Antes de morir Isabel confesó. Hay un video, lo grabó ella misma, una especie de confesión en su lecho de muerte, y lo envió a la policía. ¿Una confesión de qué? De todo. Del asesinato de Ricardo Mendoza, del envenenamiento de tu madre. El mundo se detuvo. ¿Qué acabas de decir? Tu madre no murió de cáncer natural, Carolina. Isabel la envenenó, durante años. Pequeñas dosis de arsénico, tan pequeñas que los doctores no las detectaron. Solo pensaron que era cáncer, pero era veneno. Isabel lo planeó todo. Esperó décadas para hacerlo. Quería que tu madre sufriera. Quería que muriera lentamente. Y lo logró. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas.
¿Y la policía? ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque Isabel murió antes de que pudieran investigar apropiadamente, y sin ella no podían probar nada. El video era solo su palabra, no había evidencia física. Tu madre ya había sido cremada, no podían hacer una autopsia. El caso se cerró como inconcluso. ¿Y mi departamento? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que está pasando en mi departamento? Marcos me entregó un documento. Ese departamento, el que tú rentas actualmente, perteneció a Isabel Torres. Ella vivió ahí durante 15 años, y murió ahí, en el cuarto principal, en la cama donde tú duermes ahora. Sentí náuseas. No, eso es imposible. El dueño nunca me dijo. Porque no está obligado legalmente. No es un lugar donde ocurrió un crimen. Es solo donde alguien murió de enfermedad. Pasa todo el tiempo. La gente muere en sus casas y luego esas casas se rentan o se venden. Es normal, pero esto no era normal. Nada de esto era normal. Estaba viviendo en el departamento donde la asesina de mi madre había pasado sus últimos años. Donde había muerto. ¿Era por eso que su presencia permanecía? ¿Su espíritu? ¿Su energía? ¿O lo que sea que fuera? Hay más, continuó Marcos. En su confesión, Isabel mencionó que escondió algo en ese departamento. Algo importante. Dijo que quien lo encontrara entendería toda la verdad, pero nunca especificó qué era o dónde estaba. Entonces está ahí, en algún lugar, en mi departamento. Parece que sí regresé al departamento esa noche, por primera vez en semanas. Entré con cautela, las luces encendidas, el celular en la mano, lista para correr si era necesario. Pero todo estaba tranquilo, silencioso. Subí al segundo piso. Fui directamente al cuarto principal, la habitación donde Isabel había muerto, donde yo había estado durmiendo sin saberlo durante meses. Comencé a buscar, en los closets, debajo de la cama, detrás de los muebles. Nada. Busqué en los otros cuartos, en los baños. Nada. Bajé a la sala, a la cocina, tampoco. ¿Dónde podría estar? Pasé horas buscando, moviendo muebles, levantando alfombras, revisando cada rincón. Nada. Entonces lo vi, el portarretratos, el que se había roto. Todavía estaba en el tocador del cuarto principal. Lo tomé. La grieta sobre el rostro de mi madre. ¿Por qué ahí específicamente? ¿Por qué ese portarretratos? ¿Por qué esa foto? A menos que no fuera sobre el portarretratos en sí, sino sobre lo que había detrás. Quité la parte trasera del marco. Ahí pegado con cinta al cartón había un sobre amarillento, viejo. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta, escrita con la misma caligrafía de las otras cartas de Isabel. Pero esta era diferente. Querida Carolina, si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste la verdad. Significa que mi plan funcionó, que logré guiarte hasta aquí. Sí, yo sabía que eventualmente rentarías este departamento. No fue coincidencia. Tu madre me mencionó en una conversación hace años que tú estabas buscando departamentos en esta zona. Este edificio específicamente. Lo mencionó sin pensar, sin saber que me estaba dando la información que necesitaba para el último acto de mi venganza. Compré este departamento. Viví aquí, y me aseguré de que cuando yo muriera tú lo rentaras. Fue fácil, un poco de manipulación del dueño, algunos favores, dinero. La gente hará cualquier cosa por dinero. Tu madre mató a Ricardo, no Isabel. Yo soy Isabel, y tu madre era la asesina. Ella lo empujó por esas escaleras porque Ricardo había decidido terminar su compromiso. Había descubierto que tu madre lo había engañado, que estaba embarazada de otro hombre, de tu padre. Ricardo estaba furioso. Iba a cancelar la boda, a exponerla. Tu madre no pudo permitirlo, así que lo mató. Y luego construyó una vida entera sobre esa mentira. Se casó con tu padre, te tuvo a ti, a Santiago. Vivió como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Yo vi lo que hizo. Y pasé 30 años planeando mi venganza. La envenené lentamente. Verla sufrir fue casi tan satisfactorio como había imaginado. Pero no fue suficiente, porque ella murió en paz, rodeada de su familia, amada, recordada como una buena persona. No, eso no podía ser el final, así que ahora te toca a ti. Tú vas a sufrir lo que yo sufrí. Vas a saber que tu vida entera fue construida sobre un asesinato, que tu madre no era quien pensabas, que todo fue una mentira, y vas a tener que vivir con eso. Igual que yo viví con la verdad durante 30 años. Igual que yo sufrí, sabiendo que la asesina de Ricardo caminaba libre y feliz. Ahora tú sufrirás también, y cuando finalmente no puedas soportarlo más, cuando el peso de la verdad te aplaste, entonces mi venganza estará completa. Disfruta tu nueva realidad, Carolina. La verdad te hará libre, o te destruirá. Con amor y odio, Isabel. Las lágrimas caían sin control por mi rostro. No podía ser cierto. Mi madre no era una asesina. Era imposible. Pero la carta estaba ahí. Las fechas coincidían. Mi padre había mencionado que se conocieron un año después de la muerte de Ricardo. Que mi madre estaba de luto. Que le tomó tiempo sanar. ¿O era culpa? ¿Remordimiento? Y yo, según Isabel, mi madre estaba embarazada cuando Ricardo murió. Embarazada de mi padre.
lo que significaba que yo ya estaba en camino, que yo fui concebida mientras mi madre todavía estaba comprometida con Ricardo, que mi existencia fue la razón por la que ella lo mató. No podía procesar todo esto. Era demasiado. Mi cerebro se negaba a aceptarlo, pero al mismo tiempo pequeños detalles de mi infancia comenzaron a tomar otro significado. Las pesadillas que mi madre tenía, despertándose gritando en medio de la noche. Los momentos donde la encontraba llorando sin razón aparente. Las veces que me abrazaba con una desesperación que no entendía. Perdóname, Carolina, me decía. Perdóname por todo. Yo pensaba que se refería a trabajar demasiado, a no pasar suficiente tiempo conmigo, pero ahora entendía. Se refería a esto, a la verdad, al pecado original, sobre el cual mi vida había sido construida. Pasé esa noche en el departamento. No porque quisiera, sino porque necesitaba confrontar esto, confrontarla. A Isabel, a su espíritu, a lo que fuera que quedara de ella en este lugar. Me senté en el cuarto principal, las luces apagadas, la carta en mis manos. ¿Estás aquí?, pregunté al vacío. Silencio. Sé que estás aquí. Beatriz te vio. Yo te he soñado. Has estado tratando de decirme algo. Bueno, ahora lo sé. ¿Es eso lo que querías? ¿Destruir mi vida como destruiste la de mi madre? Más silencio. Entonces una brisa. No había ventanas abiertas, pero sentí una brisa fría, y con ella un olor. Perfume. Jazmín. El mismo perfume que usaba mi madre y mamá. Susurré. Si puedes oírme, si de alguna forma estás aquí, necesito saber. ¿Es verdad? ¿Mataste a Ricardo? La brisa se intensificó, las cortinas se movieron, y entonces escuché un susurro, tan suave que casi no lo percibí. Perdóname. Comencé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de comprensión. Mi madre había cargado con esta culpa durante toda su vida. Había vivido aterrorizada de que la verdad saliera a la luz, de que Isabel cumpliera su amenaza. Y al final Isabel ganó. No solo la mató, la condenó a una vida de miedo y remordimiento. Y ahora intentaba condenarme a mí también. Pero yo no iba a dejar que eso pasara. Me puse de pie, limpié mis lágrimas. Isabel, dije en voz alta y clara, ganaste. Mi madre pagó por lo que hizo. Sufrió. Murió envenenada. Tu venganza está completa, pero yo no voy a sufrir, no voy a cargar con esto. Lo que mi madre hizo fue terrible, pero no fue mi culpa. Yo no elegí nacer, no elegí como porque fui concebida. Y no voy a dejar que destruyas mi vida por los pecados de otra persona. Así que puedes irte. Vete en paz, o no en paz. Pero vete, este es mi departamento ahora. Mi vida. Y no te voy a dar más poder sobre mí. El silencio que siguió fue diferente, no amenazante, casi pacífico. La brisa se detuvo. El olor a jazmín se desvaneció lentamente, y supe que se había ido. Ambas se habían ido. Mi madre, Isabel, sus historias, su odio, su venganza. Todo terminó esa noche. Me mudé del departamento 2 semanas después. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba un nuevo comienzo. Un lugar sin historia, sin fantasmas del pasado. Encontré un lugar más pequeño pero luminoso en otro barrio. Doné la mayoría de los muebles, empaqué solo lo esencial, y dejé atrás ese capítulo oscuro. Los sueños se detuvieron. Finalmente pude dormir en paz. Le conté todo a Santiago. Él no sabía si creerme, pero tampoco podía negarme. Había demasiadas coincidencias, demasiados detalles que encajaban. Decidimos no contarle a nuestro padre. Ya había sufrido suficiente perdiendo a su esposa. No necesitaba saber la verdad completa. Algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados. Escribí un libro sobre mi experiencia. Cambié los nombres, alteré algunos detalles, pero la esencia de la historia permanecía. Se publicó 6 meses después. Se convirtió en un bestseller local. La gente se sentía fascinada por la idea de que nuestras casas pueden guardar secretos, que las paredes tienen memoria, que el pasado nunca muere realmente. Solo espera ser descubierto ahora. Si esta historia te gustó, haz clic en suscribirte y comparte en los comentarios qué parte te impactó más. Y no olvides hacerte miembro del canal para acceder a contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Historias como esta, reales, perturbadoras, inolvidables. Te espero ahí. Hasta la próxima. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que las casas tienen memoria. Las paredes absorben las emociones de quienes viven entre ellas. La felicidad, la tristeza, el miedo, el amor, el odio. Todo queda impregnado en la madera, en el concreto, en el aire mismo. Por eso, cuando diseño ahora pienso en eso. Pienso en qué tipo de energía quiero que tenga un espacio. ¿Qué tipo de memorias se crearán ahí? Diseño para la luz porque la luz expulsa las sombras. Diseño para el flujo porque la energía estancada se vuelve tóxica. Diseño para la vida, para el crecimiento, para la transformación. Porque si algo puede transformarse es todo. Las personas, las relaciones, los espacios. Incluso las historias más oscuras pueden encontrar luz si estamos dispuestos a buscarla. Si estamos dispuestos a hacer el trabajo difícil de sanar, de perdonar,
de soltar, de elegir vivir en lugar de solo existir. Esa es la verdadera lección que aprendí. No de los fantasmas, no de los secretos, sino de mí misma, de mi propia resiliencia, de mi propia capacidad para sobrevivir lo inimaginable y emerger no solo intactas y no más fuertes, Tessa, por todo lo que pudo haber sido diferente si ella hubiera tomado otras decisiones. ¿Y papá? ¿Has hablado con él? No, desde que le conté todo. Se cerró completamente. No quiere hablar de eso. No quiere saber más detalles. Creo que para él es más fácil recordarla como era, como la mujer que amó, no como la mujer que realmente fue. Tal vez tiene razón. Tal vez hay diferentes formas de lidiar con esto y ninguna es incorrecta. Tal vez. Unas semanas después, recibí un correo electrónico inesperado. Era de una mujer llamada Mónica Mendoza. El apellido me llamó la atención inmediatamente en Mendoza. Como Ricardo. El asunto decía simplemente, sobre Ricardo, abrí el correo con manos temblorosas. Estimada señorita Valdés, mi nombre es Mónica Mendoza. Ricardo era mi hermano mayor. Leí su libro. Tardé mucho en decidir si contactarla o no, pero finalmente siento que debo hacerlo. Quiero que sepa que no guardo rencor contra usted. Usted era un bebé nonato cuando todo esto pasó. Nada de esto es su culpa. Tampoco guardo tanto rencor contra su madre como podría pensarse. Lo que hizo fue terrible, imperdonable. Pero he tenido 32 años para procesar la muerte de mi hermano, para hacer las paces con ella de la única forma posible cuando las respuestas nunca llegaron. A través del tiempo y la aceptación, su libro me dio algo que nunca pensé que tendría. Respuestas. Cierre. Ahora sé qué le pasó realmente a Ricardo. ¿Por qué murió? ¿Quién fue responsable? Y aunque duele saber la verdad, es mejor que pasar 3 décadas más preguntándome. Así que gracias por tener el coraje de contar esta historia, por exponer lo que su propia madre hizo, incluso sabiendo cómo la haría ver. Eso requiere una valentía que admiro profundamente. Le deseo lo mejor en su vida, que encuentre la paz que Ricardo, su madre, Isabel nunca pudieron encontrar. Atentamente, Mónica Mendoza. Lloré al leer ese correo. Lloré por Ricardo, por Mónica, por todo el dolor que una sola decisión terrible había causado a través de tantas vidas durante tantos años. Pero también sentí algo más. Algo que no esperaba. Sentí perdón. No perdón de Mónica hacia mí, porque como ella misma dijo yo, no había hecho nada que requiriera perdón, sino perdón de mí hacia mí misma. Perdón por sentirme culpable de existir, por ser el resultado accidente de una serie de decisiones terribles. Perdón por haber sido concebida en las circunstancias equivocadas, porque ahora entendí algo fundamental. Yo no elegí nacer, no elegí las circunstancias de mi concepción, no elegí tener una madre que había cometido un crimen terrible, pero sí podía elegir quién ser ahora, qué hacer con mi vida, cómo vivir, y elegí a vivir bien, elegí a vivir con integridad, con honestidad, con compasión, elegí a ser diferente. Le respondí a Mónica agradeciéndole por su generosidad, por su perdón no solicitado pero profundamente apreciado. Intercambiamos algunos correos más durante las semanas siguientes. Eventualmente me invitó a tomar café. Acepté aunque estaba aterrorizada. Nos encontramos en una cafetería tranquila en el centro. La reconocí inmediatamente. Tenía los mismos ojos que Ricardo en las fotos viejas que había encontrado durante mi investigación. Es extraño, me dijo mientras revolvíamos nuestros cafés. Siento como si te conociera, como si hubiéramos estado conectadas todo este tiempo a través de esta tragedia compartida. Yo siento lo mismo. ¿Sabes? Ricardo habría tenido 56 años ahora. Probablemente estaría casado. Tendría hijos, nietos incluso. Trato de imaginar cómo habría sido su vida si nada de esto hubiera pasado. Pero no puedo, porque él quedó congelado para siempre en 24 años. Lo siento. Siento mucho todo lo que él y tu familia perdieron. Lo sé. Puedo verlo en tus ojos. Cargas con una culpa que no te corresponde. Estoy tratando de soltar esa culpa. Bien, hazlo. Vive la vida que Ricardo no pudo. Sé feliz. Ama. Crea cosas hermosas. Esa es la mejor forma de honrar a los muertos. Viviendo bien, esas palabras se quedaron conmigo. Vive la vida que Ricardo no pudo. Me convertí en mi mente, mi guía. Cada vez que me sentía paralizada por el peso de todo lo que había descubierto, recordaba esas palabras. Y seguía adelante. Seguía viviendo. La película basada en mi libro se estrenó 1 año y medio después de la publicación. Fui a la premiere con Daniel, quien ahora era oficialmente mi novio. Nos habíamos tomado las cosas muy despacio, sin presiones, sin expectativas imposibles, solo dejando que la relación creciera naturalmente. Y lo hizo. Ver mi historia en la pantalla grande fue surrealista. Habían cambiado algunos detalles por razones cinematográficas. Habían comprimido la línea temporal. Habían agregado algunas escenas dramáticas que nunca sucedieron. Pero la esencia estaba ahí. El corazón de la historia permanecía intacto. La actriz que interpretaba a mi madre la hizo más simpática de lo que probablemente merecía. Mostró su pánico, su desesperación, su humanidad. No la convirtió en un monstruo. Y aprecié eso.
porque mi madre no era un monstruo. Era una persona que había cometido un acto monstruoso. Hay una diferencia, y esa diferencia importaba. La película fue bien recibida. No fue un éxito masivo de taquilla, pero encontró su audiencia. Personas que habían experimentado sus propios secretos familiares, sus propias revelaciones devastadoras, sus propias luchas para reconciliar la imagen que tenían de sus padres con la realidad más complicada. Recibí cartas, correos, mensajes en redes sociales, personas compartiendo sus historias, agradeciéndome por hacer que se sintieran menos solos, por validar sus experiencias, por mostrar que es posible sobrevivir cuando tu mundo se desmorona. 2 años después del primer sueño con sangre. 2 años después de que Beatriz viera a la mujer del vestido azul. 2 años después de descubrir la verdad sobre mi madre. Finalmente pude decir con certeza que estaba bien. No solo sobreviviendo, sino realmente viviendo. Próspera, floreciente, había vuelto a diseñar con pasión. Había abierto mi propia firma pequeña. Había contratado a 2 arquitectos jóvenes talentosos para trabajar conmigo. Estábamos diseñando casas principalmente, espacios residenciales donde las familias vivirían, crearían memorias, construirían sus vidas, y me aseguraba de que cada diseño incluyera mucha luz, muchas ventanas, espacios abiertos, transparencia, porque había aprendido que los secretos prosperan en la oscuridad, pero la luz los expone, los disuelve. Daniel y yo nos comprometimos. Fue simple, sin drama. Estábamos cocinando juntos un domingo por la mañana cuando simplemente lo dijo: deberíamos casarnos. Me reí. ¿Esa es tu propuesta? Sí. ¿Es muy mala? Es perfecta. Y sí, quiero casarme contigo. No hubo anillo elaborado. No hubo plan romántico con pétalos de rosa y velas. Solo 2 personas que se amaban decidiendo construir una vida juntas. Y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña. Solo familia cercana y amigos íntimos. Santiago fue mi padrino. Mónica vino. Nos habíamos hecho amigas cercanas en los últimos 2 años. Nuestra amistad construida sobre trauma compartido pero floreciendo más allá de eso. Mi padre vino también. Caminó conmigo por el pasillo, y cuando me entregó a Daniel pude ver lágrimas en sus ojos. Tu madre estaría orgullosa, me susurró. No respondí, porque no sabía si era verdad, y había decidido que no importaba. Ella no estaba aquí, pero yo sí, y eso era lo que contaba. Ahora, cuando la gente me pregunta sobre mi libro, sobre la historia detrás de él, les digo que es sobre secretos, sobre venganza, sobre cómo el pasado nunca muere realmente a menos que lo dejemos morir, pero también es sobre perdón, sobre sanación, sobre elegir vivir plenamente incluso cuando la vida te muestra su lado más oscuro. Es sobre encontrar luz en la oscuridad, paz en el caos, esperanza cuando todo parece perdido, y es sobre entender que todos estamos hechos de decisiones. Las decisiones de nuestros padres, las decisiones de sus padres, generaciones de decisiones acumulándose para crear el momento presente. Pero también es sobre entender que podemos romper esos patrones, que podemos elegir diferente, que podemos ser más que la suma de los pecados de nuestra familia. Podemos ser nuevos, podemos ser nosotros mismos, podemos ser libres. Después de todo esto pasaron meses antes de que pudiera realmente procesarlo completamente. Meses enteros de terapia intensiva 2 veces por semana, de conversaciones profundas y largas con mi hermano Santiago, tratando desesperadamente de entender qué significaba todo esto realmente para nosotros, para nuestra familia destruida, para nuestra identidad fracturada. ¿Quiénes éramos realmente si nuestra madre había sido capaz de matar a sangre fría? Si absolutamente toda nuestra vida familiar había sido construida meticulosamente sobre un asesinato brutal y décadas enteras de mentiras cuidadosamente elaboradas y mantenidas. Santiago voló urgentemente desde Monterrey para estar conmigo durante la semana inmediatamente después de que encontré aquella carta reveladora. Nos sentamos durante días en mi nuevo departamento limpio, el lugar luminoso sin ninguna historia ni fantasmas atormentadores, y hablamos sin parar durante horas interminables. Días completos, noches largas, intentando procesar lo improcesable, tratando de entender lo incomprensible, buscando respuestas donde probablemente no las había. ¿Crees honestamente que papá lo sabía todo este tiempo?, me preguntó Santiago una noche oscura, mientras compartíamos una botella cara de vino tinto en mi balcón pequeño, con vista directa a la calle tranquila y silenciosa abajo. Realmente no lo sé con certeza. Tal vez sí. Tal vez no, pero sinceramente, ¿realmente importa a estas alturas? Por supuesto que importa enormemente, Carolina. Si lo sabía entonces, él también vivió conscientemente con la mentira horrible toda su vida. También nos mintió deliberadamente. Todos estos años, o tal vez mamá nunca se atrevió a contárselo ni siquiera a él. Tal vez lo protegió cuidadosamente de la verdad devastadora, así como intentó desesperadamente protegernos a nosotros durante años.
El primer aniversario completo de encontrar esa carta fatídica llegó un jueves lluvioso, exactamente un año después de ese día que cambió absolutamente todo. Decidí marcar el día de alguna forma significativa y memorable, no como una celebración alegre obviamente, sino como un reconocimiento solemne de que había sobrevivido milagrosamente, de que había logrado transformar el trauma paralizante en crecimiento personal real. Santiago vino nuevamente desde Monterrey. Esta vez trajo a su nueva novia Andrea. Era ingeniera brillante como él, inteligente, divertida, con una risa contagiosa que llenaba instantáneamente cualquier habitación. Me cayó bien inmediatamente desde el primer segundo. La película basada en mi libro finalmente se estrenó oficialmente un año y medio después de la publicación inicial. Fui nerviosamente a la premier con Daniel, quien ahora era oficialmente mi novio serio y comprometido. Nos habíamos tomado las cosas muy despacio y cuidadosamente, sin presiones innecesarias, sin expectativas imposibles o poco realistas, solo dejando que la relación creciera naturalmente y orgánicamente a su propio ritmo. Ver mi historia personal en la pantalla grande fue completamente surrealista y irreal.